Bueno, San Juan, versículo 1 al 15. Y como introducción quiero que recordemos, este evangelio tiene por propósito, ¿cuál es el propósito del evangelio? Mostrar a Cristo como el Hijo de Dios y que al verlo, al ver a Cristo presentado como el Hijo de Dios por todas las obras y las señales que hizo, vemos a Cristo como el Hijo de Dios y al creer en su obra en la cruz, tengamos vida eterna, ¿verdad? La vida eterna es, el propósito de este evangelio es sobrenatural. Es no nada más venimos a estudiar y tomar notas y llenarnos de información en la mente y creer que somos muy cuerdas y burlarnos de los demás porque no estudian. No es eso. El propósito del evangelio es que al leerlo, al ver las obras de Jesús, seamos transformados de la muerte a la vida, a la vida eterna, ¿verdad? Eso es lo que nos dice San Juan al final del evangelio. Si quiere alguien pedirme los versos, se los doy al final. Creo que es 20, 30 y 31, pero lo vemos en un momento. Pero aquí hemos llegado. Jesús ha sido presentado por Juan el Bautista como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, aunque a lo mejor Juan el Bautista no estaba seguro de lo que eso significaba. Juan sí nos los presentó en el prólogo con mucha gloria, nos dijo todo lo que va a venir. Y Juan en su prólogo, en los primeros versos de este Evangelio, nos habla de Jesús como el verbo o la palabra. ¿Sí se acuerdan? Jesús es el verbo. El verbo estaba con Dios, el verbo era Dios, ¿verdad? Era Dios, todavía es Dios, pero quiere decir era Dios es porque está hablando que en el principio, ¿verdad? En el principio de todo, antes de que hubiera algo en este mundo, ya existía el verbo, y este es Jesucristo. Entonces nos explica, desde el principio Juan nos dice que Dios es trinitario, nos empieza a decir, Dios no es a lo mejor como tú te lo esperabas, hay dos personas por lo menos, y luego el Espíritu Santo va a ser presentado por Jesús también. Bueno, y luego Jesús también, como Dios y hombre, es la palabra perfecta. ¿Cómo es Jesús el verbo o la palabra? ¿Por qué verbo? ¿Alguien se acuerda? Porque ya existía desde antes de todas las cosas. Sí, eso es una verdad, pero ¿por qué el título de verbo? ¿Por qué a Jesús se le llama el verbo o la palabra? Buena pregunta, ¿verdad? Porque Juan es el único, es el primero que lo llama así. Es el verbo porque como nos dice Juan 1:18, dice, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Jesús, Dios mismo encarnado, que está en el seno del Padre, o sea que está en unión perfecta con Él, en el cielo, se encarna, se hace hombre, y al hacerse hombre, se convierte en la perfecta palabra para nosotros. O sea, la encarnación es un tipo de explicación de cómo es Dios, pero al ponerse carne y verlo en acción, y ver la gracia, y ver la gloria, y ver el amor, y ver su bondad, ¿qué vemos? ¿Cómo es Dios? ¿Verdad? Es una explicación del Padre, y por eso, como las palabras explican, Jesús explica la gloria de Dios perfectamente en el hombre. Es algo magnífico, por eso es el verbo. Y también la segunda cosa que quiero que veamos del prólogo, que va a afectar este estudio de San Juan, de Jesús con Nicodemo, es que Juan dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Nicodemo es parte de los suyos, los judíos, y no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hechos hijos de Dios. Los que reciben a Jesús son hechos hijos de Dios. Antes no éramos hijos de Dios, a recibir a Jesús somos hechos hijos de Dios. Y dice, este es Juan 1:13, dice, los cuales son engendrados
no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Este nuevo nacimiento, esta nueva vida, ser hechos hijos de Dios, no es en ninguna manera voluntad de hombre, sino es la obra soberana de Dios. Dios nos escoge, nos da vida, nos despierta, nos cambia el corazón y ahora queremos las cosas de Dios por Él y no por nosotros. Y ahora a lo mejor eso nos puede molestar, que nosotros no podemos decir, no, pues yo escojo a Dios cuando quiera. Así no es. Porque la Biblia muy claramente dice que nosotros, si fuera por nosotros, jamás escogeríamos las cosas de Dios, si Dios no obra en nosotros. Así que vayamos a Juan 3, 1 al 15, y vamos a recapitular un poquito rápido y quiero mostrarles cómo termina en el 15 con tiempo para cantar un himnito. Vemos, dice el verso 1 del capítulo 3, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere, y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijera las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Hijo del Hombre será levantado como la serpiente de Moisés, y si no saben esa historia, no podemos saber lo que nos está diciendo Jesús, pero por eso la vamos a ver hoy. Pero es esencial entender eso para que veamos cómo podemos tener vida eterna. Pero viendo los primeros versículos aquí, vemos que Nicodemo es un fariseo, es un maestro de la ley del Antiguo Testamento. Para ese entonces no había Nuevo Testamento. Las escrituras de Dios eran el Antiguo Testamento. Y Nicodemo era un maestro reconocido en toda Judea como un gran maestro. Si la gente lo hubiera visto en las calles y lo hubieran visto pasar, empezarían a platicar, ahí va el gran maestro Nicodemo, ¿verdad? Él es una persona importante en el entendimiento de quién es Dios y la Biblia para los judíos. Por eso es tan impactante que Jesús le dice, tú eres maestro de Israel y no sabes estas cosas, como vimos ahorita. Y vamos a ver eso en un momento. Vino de noche, y se acuerdan, hablamos que posiblemente, como todas las menciones de la noche en San Juan explican algo de oscuridad. Por ejemplo, nos dice Juan que cuando Judas va a echar de cabeza donde está Jesús, ¿verdad? Es de noche, ¿verdad? Todas las menciones de la noche son temáticas, no es nada más por decirlo que Nicodemo vino de noche. Hay algo que tiene significado aquí y lo vemos en un momento. Nicodemo, ¿qué le dice en el verso 2? Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces. Quiero que vean primero lo que le dice. ¿Qué le dice? Sabemos, ¿verdad? Sabemos. Nicodemo viene solo y le dice, sabemos. O sea que Nicodemo está hablando de él y otros fariseos
que han estado hablando de Jesús y de los milagros y señales que Jesús ha hecho. Y entonces dice, tenemos conocimiento, Jesús, de lo que eres, porque sabemos cómo interpretar tus señales, ¿verdad? Sabemos. Y Jesús le responde. ¿Qué dice? Dice verso 3, ¿ven qué dice? Respondió Jesús y le dijo, pero no hay pregunta, ¿verdad? No hay pregunta de Nicodemo, pero Jesús está respondiendo a lo que Nicodemo dijo. Y lo que Nicodemo dijo asume que saben algo, que pueden ver las señales y entender. Y Jesús le dice, y vimos en el verso 25 del capítulo anterior, ¿verdad? Dice que Jesús sabe lo que hay en el hombre y no tenía necesidad de que le dijera a nadie lo que hay en el hombre. Entonces, Jesús puede ver en Nicodemo la intención de lo que está diciendo Nicodemo y su corazón. Y Jesús le responde, de cierto te digo, verso 3, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo cree que puede ver, cuando dice sabemos, lo que es Jesús, pero Jesús le dice, ustedes no pueden interpretar, ¿verdad? O a lo que dice Jesús, ver el reino del cielo. Las obras que Jesús está haciendo son las obras del reino del cielo. Y le dice, tú no puedes ver las obras del reino de Dios, del reino del cielo, a menos que vuelvas a nacer. ¿Verdad? Le está deteniendo. Le dice, Nicodemo, tú estás asumiendo que puedes ver las cosas. Y yo te digo, no has visto nada. No puedes interpretar bien, a menos que nazcas de nuevo. ¿Y qué dice Nicodemo en el verso 4? ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Nicodemo no es tonto. Él entiende las palabras espirituales. Pero de cierto modo está burlándose de lo que Jesús te está diciendo, o está hablando de una manera grotesca, diciendo, ¿cómo puede esto suceder, verdad? ¿Cómo puedo yo hacer eso? Dice, esto es imposible para mí, ¿verdad? Fuera espiritual o humanamente, y tiene razón. Pero Jesús le dice, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Por qué le dice ahora Jesús del agua y del Espíritu en vez de nacer de nuevo? Y luego dice, no puede entrar en el reino de Dios en vez de ¿qué? De verlo. Es paralela, ¿verdad? Es la misma respuesta, pero con nombres diferentes. Entonces, agua y Espíritu es lo mismo que nacer de nuevo. Y vimos la vez pasada que Jesús muy probablemente está hablando de un pasaje en Ezequiel 36, ¿verdad? Y lo vimos, ¿se acuerdan del pasaje de Ezequiel 36? Recuerden que Nicodemo es un maestro de la ley, y al decir Jesús agua y espíritu, debería de entender esto. Fíjense lo que dice Ezequiel 36, verso 25 al 27. Dios le dice a Ezequiel, esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. El corazón es idólatra. El hombre pone su fe en cosas, en dinero, en medicina, en la salud, en la familia. Pero todo eso se va. Y Dios dice, va a haber un día en el que yo voy a limpiar el corazón de los hombres para que su fe esté en mí y no en los ídolos. Agua limpia. Jesús habla del agua. Ahora fíjense, dice, os daré en ese día que va a ser Jehová, dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. ¿Cómo es la piedra? Dura, muerta. ¿A poco no, verdad? Imagínense un corazón de piedra. Se empieza uno a deshacer. No hay sangre. La sangre que trae la vida a todo el cuerpo. ¿Qué dice? Os daré un corazón de carne. Dios, un corazón de piedra, un corazón de carne. Ahí está la vida. Y habló de un espíritu nuevo. ¿Cómo dice Jesús que el nacimiento nuevo es? Agua y espíritu. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Dios va a entrar en nosotros. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Los voy a hacer obedientes.
para que lleguen temprano. No, no es cierto. No se crean, no sé. Pero sí, pero no se crean. Verso 6. No se crean, pero lleguen. No se crean, pero me llegó de Dios decirles así. Dije, será el momento perfecto. Habrá otros pecados más graves que Dios nos limpiará. ¿Ok? Estoy seguro. Verso 6 sigue. Jesús ya le explicó esto. Nicodemo, siendo estudioso de la ley, imagínense que conoce este pasaje de Ezequiel y sabe, es algo, una expectativa, cuando venga Dios en el nuevo reino, en el reino del Mesías, va a haber una transformación como esta de Ezequiel. Nicodemo debería estar esperando eso. Y los judíos sí esperaban un Mesías, pero ¿en qué se enfocaban? Se enfocaban en que va a venir un Mesías que va a tomar el gobierno, nos va a quitar a los romanos, ¿verdad? Nos va a quitar a los romanos que están sobre nosotros, que nos tienen esclavizados físicamente, y nos va a librar y vamos a gobernar y va a dar buenas leyes, y todo externo, pero nada del corazón. A Jesús lo querían hacer rey. ¿Por qué? Porque Jesús podría multiplicar el pan y darles de comer diario. Jesús podía cambiar agua al vino y se podían divertirse, ¿verdad? Podían tener felicidad. Entonces, ven a Jesús y dice que sí, eso está buenísimo de Jesús. Pero cuando la otra realidad, la transformación, el limpiar de los ídolos, esos pasajes como que se los brincaban, ¿verdad? Se brincaban esas partes de la ley. Sobre todo Nicodemo y los fariseos, ellos se sentían que estaban listos para ver al Mesías. Por eso llega casi con el pecho hinchado y le dice a Jesús, sabemos que tú eres de Dios, porque ¿verdad? Nosotros sabemos lo que tú eres. Jesús dice, lo que es nacido de la carne, carne es, verso 6. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Dios tiene que venir a transformarnos. Os es la segunda persona plural. Cuando dice os es necesario nacer de nuevo en el verso 7, está hablando no nada más de Nicodemo, pero está hablando de todo el mundo. A nosotros nos es necesario nacer. Tenemos un corazón de piedra. Si ustedes esa realidad no los ha tocado, sépanlo hoy, es lo que dice la palabra de Dios. Y sepan que nadie puede cambiarse el corazón. No está hablando del corazón físico, ¿verdad? Está hablando del corazón como el centro de nuestro espíritu. Estamos muertos espiritualmente. Muerto no quiere decir que no hacemos nada bueno. Simplemente quiere decir que no hacemos nada completamente bueno porque nunca lo hacemos para la gloria de Dios. Cuando hacemos las cosas por Dios es para no irnos al infierno, ¿verdad? Creemos que podemos obrar, ir al cielo y le vamos a llegar con Dios y traerle nuestras obras sucias y las buenas y Dios va a contar ahí y a ver si hicimos suficientemente bueno nos va a dejar entrar. Y Dios dice, para nada. Si vas a estar conmigo, tienes que ser perfecto. Y por eso es necesario un nacimiento nuevo. A todos. Verso 8, el viento sopla, desconoce su origen, pero ves lo que hace. ¿Saben de qué está hablando Jesús ahí? Me preguntó la vez pasada Elvia y ahora se lo va a perder. Pero tú le dices, sí, muy bien. En el mensaje anterior Jesús está hablando de Ezequiel 36. Agua, espíritu, en el viento. En esta mención del viento es Ezequiel 37. Chéquense este pasaje, 37, del 1 al 14. Escuchen atentos. Esta es una visión que tiene Ezequiel por Dios. Dios lo lleva y lo transporta a un monte. Dice, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. O sea, se veían todo como en nuestros corazones. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos, y diles, huesos secos, oíd la palabra de Jehová.
Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Y sabréis, ¿verdad? Y que Nicodemo dice, sabemos, pero no sabe. Profeticé, pues, como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso, y miré, he aquí, tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Como en Génesis, cuando Dios hizo al hombre de la tierra, y lo hizo, y estaba listo ahí un hombre así, pero no había espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, está difícil esa palabra, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los 4 vientos, y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies, un ejército grande en extremo, y me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Y Pablo después dirá que Israel físico, los hijos de Abraham, no todos son Israel, sino los hijos del Espíritu. Los cristianos somos Israel espiritual. Así somos nosotros, por el Espíritu de Dios, Israel espiritual. He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Dios está trayendo al Israel verdadero, que no es nada más el pueblo judío de Israel, pero todo el mundo, porque su evangelio se esparce. Y Dios va a tener toda la tierra y todos los que crean en Jesús van a vivir para siempre. Y al final Dios va a regenerar esta tierra. Es una promesa increíble y no podemos ir a todos los detalles. Pero si Nicodemo supiera y no se hubiera brincado esos pasajes, Jesús dice, agua y espíritu, viento, ves lo que haces. Imagínate, la gente se está transformando, debería de saber lo que es. Jesús dice Nicodemo, ¿cómo puede hacerse esto? ¿Y cómo dicen los pasajes que se va a hacer? Por la obra de Dios. Dios es el que trae esto. Pero dice, de cierto digo, de lo que sabemos hablamos, ¿verdad? Nicodemo decía, sabemos, pero no sabe. Los versos dicen lo que debe de saber, porque sabrán, dice Jehová, y Jesús le dice, sabemos, nosotros sabemos. ¿Quién es Jesús? Cuando dice Jesús, sabemos quién es. ¿Quiénes son Jesús y quién? Padre y Espíritu. El Padre y el Espíritu. Los discípulos todavía no saben mucho, la verdad están medio tórtolos. Pero van a saber cuando Jesús regrese de la muerte. Dice, de lo que sabemos hablamos y de lo que hemos visto testificamos, pero ustedes no reciben nuestro testimonio. A Jesús no lo reciben y por eso no ven, ¿verdad? Por eso no tienen vida. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijera celestiales? Cuando dice cosas terrenales no quiere decir que no sean espirituales, pero Jesús, esa revelación de Ezequiel ya estaba en la tierra, era parte de lo que Nicodemo debía de haber sabido. Dice, si no entiendes lo básico de la vida nueva por el Espíritu de Dios, como en Ezequiel, ¿cómo te puedo explicar toda la gloria que está en el cielo? Y señores, hay gloria en el cielo. No se dejen de machacar porque la vida de hoy es difícil y porque tenemos hambre y porque nuestra familia está lejos y están en dificultad. Hay una realidad mayor por esperar. Y no nos perdamos en lo de aquí. Jesús dice, ¿cómo te voy a explicar esas cosas si no entiendes este nacimiento? Y si ustedes hoy no entienden ese nacimiento, vengan a platicar con nosotros. Pero Jesús es el que lo explica. Dice, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, verso 13, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Él sí,
Él es el que descendió. Dice, nadie ha ido al cielo. Hay gente que sí ha ido al cielo, pero ninguno ha regresado a venir a contarles lo que vio. A diferencia de lo que algunos niños estén escribiendo en un librito amarillo que salió este año, ¿verdad? Que un niño fue al cielo y vio y regresa y escribió. No se lo crean. Jesús dice que no es cierto. Y hay otro, vi en el Facebook una muchacha que un sacerdote fue al cielo y al infierno. Le dije, no, a lo mejor va al infierno y lo va a ver un día, pero ahorita no. Jesús viene del cielo y Él revela esas cosas. Dios no nada más manda al que quiera ir arriba y venir a explicar. Eso es algo para Jesucristo. Porque toda la Biblia es de Jesucristo. Todo el Antiguo Testamento apunta a Jesucristo y todo el Nuevo Testamento nos dice lo que Jesús hizo cuando estuvo aquí y nos dice lo que viene por seguir. Todo es de Jesucristo. Porque Jesucristo está tan cerca del Padre que nos revela toda la gloria de Dios y toda la gloria del reino de Dios que viene. Y dice verso 14, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No tenemos tiempo y quiero que cantemos, pero Moisés, cuando estaban en el desierto los judíos, la gente empezó a hablar en contra de Dios y Dios se enojó y les echó víboras que los estaban mordiendo y se estaba muriendo la gente. Bueno, mejor se los cuento la próxima semana. El punto es este, pero la próxima semana para verlo bien. Jesús va a ser alzado y todo el que se fije en Jesús, en la obra de Jesús, el que completamente es bueno y nosotros no siendo buenos, cuando confiamos en su muerte en nuestro lugar, podemos tener vida eterna. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos que reconocer que estamos muertos, como nos dijo Jesús, que no podemos nacer nosotros de nuevo, como Nicodemo dijo grotescamente, ¿verdad? No podemos traer, si el primer nacimiento no lo hicimos nosotros, el segundo tampoco. Es algo que debemos recibir de Dios. ¿Cómo podemos recibirlo de Dios? Jesús, siendo Dios, se hizo hombre completamente, vivió la vida que no podíamos vivir y se fue a la cruz por amor a nosotros, a sus enemigos, a los que no queremos nada de Él. Murió en la cruz y recibió la ira de Dios que cae sobre nuestros pecados. Y si confiamos en ese regalo, ¿verdad? No es una obra, es un regalo. Si confiamos en Él, tendremos vida eterna. Eso es lo que está diciendo Jesús al final. Nicodemo dice, ¿cómo puede ser esto? Jesús le dice, confía en Jesús, el que Dios alzó como la serpiente, que les voy a contar la próxima semana. Si vienen, si no, bueno, se lo pido. Bueno, oremos y vamos a cantar el himno 291. Padre, te doy gracias por tu palabra, por esta conversación que podemos ver como flotando en un sueño, viendo esta conversación íntima entre ti y Nicodemo, este hombre tan apreciado por el pueblo, y si un hombre tan apreciado y sabio según el mundo no puede entrar al cielo por sí mismo, ¿qué de nosotros que somos pobres y que somos faltos de sabiduría, que somos pecadores, que no somos de sangre de buen linaje, que somos pecadores, Señor, en los ojos del mundo y sobre todo en los ojos de ti, Señor? Necesitamos tu gracia. Te lo pido que si hay corazones aquí, aún de piedra, Señor, que les des vida por tu voluntad y por la obra de Jesús, ese gran regalo, Padre. Aquel que deseche tan gran regalo solo puede esperar las llamas del infierno. Te pido que despiertes esos corazones y que vean que estas realidades son más importantes que el fútbol americano, que el fútbol, ¿cuál otro hay? No sé. Que las cosas del mundo, Señor, que las cosas que nos llaman a nuestros corazones. Te pido, Señor, por todos los que están aquí. Te doy gracias por los que has traído a ti, Señor, a escuchar tu palabra. Te pido que mis propias ideas sean desechadas y que tu palabra llegue a tocar sus corazones, porque estas palabras son tuyas, Señor, las de Jesucristo. Y son las palabras de vida.
porque la Escritura es como la espada de doble filo que llega al corazón de nosotros y tiene el poder de regenerarnos. Te doy gracias de nuevo, Señor, y te pido que te glorifiques aquí trayendo muchos muertos a vida, en nombre de Jesucristo. Amén. Amén. 291, rápido porque me regañan si no van por sus hijos. Y el que quiera hablar de estas cosas, por favor, hablen con tía Gaby. De la salvación, tía. ¿Cómo que no está? Acabas de llegar. Bueno, la vamos a cantar a capela, pero algunos ya la cantamos el miércoles, ¿verdad? Miren, así va, y toda va así, dice: oh alma cansada y turbada, sin luz en tu senda andarás. Al Salvador mira y vive, del mundo la luz es su faz. Pon tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. De muerte a vida eterna te llama el Salvador fiel. En ti no domine el pecado, hay siempre victoria en él. Pon tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Bueno, ahí le paramos porque nos van a regañar. Vayan por sus hijos. Gracias a todos los que vinieron por primera vez. Los esperamos de nuevo. Y como les dije, si quieren un librito, catecismo, llévense.